vamos a ver en esta mañana le puse así, dos tipos distintos de oración, o dos tipos diferentes de oración, y es referente a lo que del texto que se acaba de leer hace un momento. Como introducción, les comento que hay personas que suponen, fíjese bien, que con cada buena obra que vayan realizando, se van acercando más y más a Dios. Hay gente que dice, no, yo ya dejé tal pecado, ya estoy más cerquita. No, yo antes no ayudaba a los necesitados, ahora sí los ayudo, ya estoy más cerca. Y así se van acumulando, según ellos, puntos para acercarse, para estar bien con Dios y a la postre para lograr su salvación. ¿Será esto cierto? Bueno, en esta parábola vemos que el publicano no presumía nada de lo que hacía. Más bien, humildemente se reconocía pecador y así debíamos de hacerlo nosotros también. Vamos a hacer una oración para continuar. Vamos a ponernos de pie para hacer esta oración. Padre, te pedimos, Señor, bendice, Señor, este mensaje, que sea claro, que sea entendible, Señor, que no solamente lo entendamos, sino que todos estemos dispuestos a llevarlo a la práctica, aplicándolo a nosotros mismos, Señor. Bendice, Padre, el mensaje, bendice la iglesia. Y, Señor, si alguien está enfermito, dale su sanidad. Si alguien está distraído, Señor, tú llama su atención. Si alguien está triste, dale gozo. Y, Señor, te agradecemos porque eres bueno y misericordioso. Bendito y alabado seas, y dirige el mensaje, te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Bueno, estamos ahí en Lucas capítulo 18. Si es que cerró la Biblia, vuélvala a abrir. Lucas 18. Está pequeño el texto, solamente los versos desde el 9 hasta el 14. ¿Tenemos la cita? Ya que está corto, le damos otra leída más, no nos perjudica, antes al contrario, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. ¿Quién se la dijo? Pues el Señor Jesucristo. ¿Qué les dijo? Dijo, 2 hombres subieron al templo a orar, quiere decir que el templo estaba en alto. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice Jesucristo, que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí están 2 hombres, los 2 orando, los 2 judíos. Es una parábola que dijo el Señor Jesucristo, pero la dijo porque había, a lo mejor de esos 2 grupos, fariseos y publicanos. El fariseo, dice él al iniciar, que vino a orar. Pero según lo que vemos, vino para cumplir.
Puede ser que también cristianos evangélicos digan, ay, ya tengo tantos domingos que no voy, tengo que ir. Y luego ya logran venir al culto y dicen, ahora sí, ya cumplí, ya me siento más a gusto, porque ya vine y no había venido. Dios no quiere eso. Bueno, vamos a primero a analizar la oración del fariseo y posteriormente la del publicano. Entonces vamos a decir, dividir el mensaje en dos partes. La primera, la oración del fariseo, y la segunda, la oración del publicano. Entonces dijimos que vino para cumplir, a orar ahí al templo. Y dice ahí que oraba, ¿qué? En el verso 11, consigo mismo. ¿Qué cosa es orar consigo mismo? Comúnmente los cristianos entendemos que la oración se hace a Dios. Bueno, los tiempos están tan cambiados que hay gente que le está orando a un muñequito por ahí, ¿verdad? O a alguien o a una creación, simplemente, a una criatura, no al Creador. Pero la oración debe ser hacia Dios. Entonces él oraba consigo mismo y ahí se ve cómo oraba, ¿verdad? Dios, te doy gracias porque no soy como estos hombres, ladrones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre? Pues estaba confiando. ¿En qué confiaba? ¿En su justicia o en la justicia de Dios? En su propia justicia, ¿verdad? En sus obras. Y la palabra de Dios dice que no es por obras, para que no nos gloriemos, ¿verdad? Pero uno puede decir, pues, bueno, se ve bien porque fue al templo. Se ve bien porque dijo la palabra Dios. Dios. Pero ya después analizamos lo que dijo y pues no tiene nada de bien desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios mismo, ¿verdad? Agradecía, te agradezco. Uno dice, bueno, ya va a darle la gloria a Dios, ya va a empezar bien porque está empezando a agradecer. Te agradezco. A Dios le agradecía, pues está bien, ¿no? Hasta ahí parece que está bien. ¿Pero por qué le agradece? Te doy gracias porque yo no soy como esos pecadores. Y da una listita de todos los pecados que hacen, los cuales él no hace. Y da otra listita de todas las cosas buenas que sí hace él. ¿Qué podemos decir? Bueno, ya comentamos que en lugar de agradecerle a Dios por lo que Dios es y por lo que Dios hace, estaba agradeciéndole a Dios por lo bueno que era él, ¿verdad? Por lo bueno que era este hombre fariseo. Los fariseos, hermanos, antes de continuar, se supone que la gente los tenía como buenos, comparado con los publicanos. ¿Qué era un fariseo? Pues era una secta que eran rigurosos de estudiar la palabra, de estudiar el Antiguo Testamento y se esforzaban por aplicarlo según eso, ¿verdad? Y también eran presumidos y soberbios y hacían grandes y largas y espléndidas, se puede decir, oraciones, lucidas oraciones, para que los vieran. Pero la gente decía, bueno, pues son de la iglesia, son de acá de la sinagoga, son de los líderes, está bien. Oye, ¿y el publicano? No, los publicanos son pecadorcísimos. Esos son muy pecadores. Los publicanos eran, antes, los fariseos eran de pues, una secta del judaísmo que se puede decir que estaban un poco mejor que otra secta que era los saduceos, porque los saduceos esos estaban, para acabarla decían que no había resurrección, no había espíritu.
Y bueno, pero vemos que este fariseo pensaba que era mejor que toda la demás raza humana, todos los demás personas. Gracias, porque no soy como los otros hombres. Y dice lo que hacían los otros hombres, ¿eh? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está también orando acá. Y dice todo lo que hace. ¿Qué podemos decir que es eso, hermanos? Soberbia pura. Decir que yo soy muy bueno, los demás son muy malos. Yo no soy pecador, los demás son sumamente pecadores. Pura soberbia. Y es faltarle respeto al prójimo también. Es sobajarlo y decir, están allá y yo estoy acá. Yo estoy bien, ustedes están mal. ¿Cuál fue la consecuencia o el resultado de su oración? ¿Fue justificado? No fue justificado. No fue justificado. Hermanos, en muchas iglesias que aún se dicen cristianas, se están haciendo oraciones muy parecidas. O por lo menos dicen, yo en este momento reclamo que Dios me debe dar esto porque yo me convertí y estoy aquí para ser bendecido. Y le dicen a la gente, reclame por lo que por derecho le corresponde, reclame a Dios. Y yo decreto que voy a tener esto y yo digo con mi boca y se va a cumplir que así, y puras bendiciones para ellos quieren. El evangelio de la prosperidad, ¿eh? Y si usted está pobre y si usted está enfermo, ha de andar mal con Dios y es que no está en buena comunión con Dios. Y dé para que Dios le dé más y hasta llegan a decir de cuánto, ¿verdad? Den sus aportaciones y que entre más den Dios más los va a bendecir. Esas oraciones como que no, más bien no están de acuerdo con la palabra de Dios. Bueno, veamos ahora la oración del publicano. Ya comentamos lo que es un publicano. Los publicanos, bueno, se me hace que no, ¿verdad? Los publicanos realmente eran parte del pueblo judío, pero que se puede decir que se vendían, por decir algo, al poder, es decir, al imperio romano. Oiga, si yo estoy dispuesto para ser publicano. Los publicanos eran cobradores de impuestos. No es porque publicaran algo, sino que cobraban los impuestos públicos a la provincia de Judea, vamos a decir, que estaba dominada por el imperio romano. Pero los tenían por muy pecadores, por lo tranzas que eran, porque si el imperio romano le decía, pues vas a pedirles 2 denarios, por decir algo, a cada persona, él decía, está bien, pero ya en la realidad les pedía 3 denarios, se quedaba con 1 y entregaba los 2 que le habían dicho las autoridades del imperio, ¿verdad? Entonces, llegaban a amasar grandes fortunas los publicanos. ¿Qué podemos decir? Que tanto los fariseos como los publicanos no eran pobrecitos. ¿Y qué más podemos decir? Tanto los fariseos como los publicanos eran pecadores. Y nosotros nos quedamos atrás. Va a ir viendo usted con lo que nos resta del desarrollo. Bueno, este publicano vino, el otro había venido al templo a orar para cumplir. El publicano vino a orar porque tenía necesidad de Dios. Lo hizo por necesidad, por necesidad. El otro oraba consigo mismo, pero si nos fijamos en la oración del publicano, dice que estaba lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. ¿Qué pedía? Pedía perdón. Estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo misericordia de Dios. ¿Verdad? ¿Se fijan en las diferencias? Al decir eso, él se estaba considerando culpable. Debemos de considerarnos culpables. Debemos ser humildes. ¿Qué más podemos decir del publicano? Pues que oraba con humildad, ya lo dijimos, pero también tenía vergüenza porque dice que estaba lejos y que no quería ni levantar los ojos al cielo. Ahí se nota que se sentía totalmente humillado, indigno de voltear su mirada hacia donde está el trono de la gracia, hacia donde está Dios mismo, ¿verdad? Y dice que se golpeaba el pecho. En el verso 3 puede ver eso, se golpeaba el pecho. Eso es señal de dolor. Hermano, cuando alguien de veras se ha convertido y llega a fallarle a Dios y después se arrepiente, no es que, puede ser que lo haga literalmente, pero realmente ahí están mencionando que sentía dolor en el corazón, en el alma le estaba doliendo que le había fallado a su Dios. Qué diferente con el fariseo, ¿verdad? Sé propicio a mi pecador. Pidámosle a Dios que podamos ser propicios, que Dios sea propicio más bien a nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores. ¿Quién? Todo mundo. Fariseos, publicanos, estudiados, no estudiados, jóvenes, mayorcitos, de toda clase, de toda raza, de toda tribu, nación y lengua. Todos somos pecadores. Todos. Decía el apóstol Pablo, por ahí, si alguien está tomando nota, en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se refería a que porque era pecador, él reconocía que era pecador. Y más arribita dice, lo que quiero hacer no hago, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero, eso es lo que vengo haciendo, eso es lo que hago. Bueno, continuemos analizando la oración del publicano. Expresó arrepentimiento con sus palabras. Al decirse propicio a mi pecador, estaba reconociendo que estaba muy arrepentido. Su oración del publicano no fue muy lucida, no fue muy larga. Fue corta, sencilla, pero sincera. Sincera. ¿Cómo son sus oraciones de usted? ¿Y cuál fue el resultado de esta oración del publicano? ¿Fue justificado o no fue justificado? Fue efectivamente justificado. Dice al final del texto que leímos, al final del verso 14, bueno, desde donde inicia, dice, os digo que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo. Y recalca, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y también al revés, el que se humilla va a ser o será enaltecido. ¿Qué mensaje da? Bueno, insisto, ¿a cuál de las oraciones se parecen nuestras oraciones? ¿A la oración del fariseo o a la oración del publicano? Si se parecen sus oraciones de usted a la oración del fariseo, olvídese, no va a tener respuesta favorable, no va a ser justificado. Pero si se parecen
a las oraciones del publicano. El publicano también era pecador, no podemos decir que era una santa palomita, una blanca palomita, pero estaba humillado ante Dios, era sincero con Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Y hermanos, hay buenas noticias para los que se consideran malos. Debemos de considerarnos malos, debemos de considerarnos pecadores, porque Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuáles son las buenas noticias para los que se consideran malos? Pues es eso, que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo puede ver en Lucas 19:10. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo aquel que diga, yo estoy bien, háblale del Evangelio a un otro que sea más malo, muy pecador. Yo no soy pecador. Realmente sí es pecador. Si decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo que Dios es mentiroso. Entonces esas son las malas noticias. Más bien, primero las buenas noticias, ¿eh? Porque Él vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Y no hay justo ni aún uno. Ustedes saben dónde dice eso, ¿eh? Las buenas noticias, vimos hace rato, repito, para los malos que se consideran malos es que vino Cristo a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero las malas noticias para los que se creen muy buenos o que se creen buenos es eso, que no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. Nadie es justo por sí mismo, nadie, nadie, nadie. Y ese mismo libro de Romanos, esa misma carta, Romanos 3:23, ustedes lo saben, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos es todos. Todo mundo. Todos los seres humanos somos pecadores. Y por eso estamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios. En tanto alguien no tenga a Cristo, no se haya arrepentido, no le haya amanecido, no tenga el Espíritu Santo, esa persona está muerto en sus delitos y pecados, está muerto espiritualmente. Decían, cuando yo estaba chico se usaban mucho las canicas, ahorita ya se acabó ese juego tradicional. Y había un momento que decían, tienes que pegarle nada más a la mía, pero si le pegas a otra, si haces carambola, ya, quedaste muerto. Y decían chiras pelas, algo así, ¿eh? Chiras pelas. O sea, fuera. Yo gané, tú perdiste, estás muerto. Así está muerto. Tiene un montón, es más, tenemos carambolas y carambolas de pecados, hermano. Ha sido fea nuestra inmundicia. No somos justos. Justo solo Dios. Por eso es que ocupamos de Cristo. En otro juego, y yo ninguno de los dos aprendí a jugar, les voy a ser sinceros. Fui malo siempre para todo, los deportes y los juegos de todo tipo. En el ajedrez le nombran jaque mate. Jaque mate. Te sentirás muy rey, pero ya no puedes seguir ni para allá ni para acá. Estás acorralado, eres un vil pecador. En tanto no te arrepientes, en tanto no te laves la sangre del cordero, jaque mate, muerto, acabado. Pero Dios es sumamente santo y nosotros somos sumamente pecadores. Si cada quien se pudiera salvar a sí mismo con su comportamiento, con su religión, con sus buenas obras, decía Pablo, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué venía Cristo a morir? Hasta absurdo sería. Pero mis buenas obras,
Dice Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestros mejores hechos, hermanos, así son. Hay unas versiones bíblicas que son más tremendas. Dicen que pañuelo de menstruación le nombran, en vez de decir trapo de inmundicia. Así son nuestras obras, comparada con la gran obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa sí es una gran obra salvífica. Esa sí vale la pena reconocer. Y no nada más decir, está bien, Cristo sí salva, pero yo acá sigo. No, no, no. Hay que hacerla nuestra, esa bendición. Humillarnos e ir a Cristo y dejarlo que Él tome el control de nuestras vidas. Él vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Declarémonos perdidos y Él nos va a levantar. Él nos va a salvar, nos va a lavar con su preciosa sangre. Pues estamos terminando el mensaje, hermanos, cortito. ¿Qué podemos concluir entonces? Pues que yo le recomiendo, le pido que no confíe usted en su propia justicia. No confíe en usted mismo. Usted, yo y todos los seres humanos somos pecadores. Ya vimos que no hay justo ni aun uno. Mejor confíe en la justicia de Dios. Confíe en su justicia. De tal manera nos amó que entregó a su Hijo único al sacrificio para que todo aquel que en Él cree no se condene, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Y no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que la gente se salve a través de Él. Y repito, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que se sientan indignos, los que se sientan perdidos, tienen la esperanza de ser limpiados por su bendita sangre del Cordero inmolado allá en el Gólgota. Ese es el mensaje, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si alguien no está seguro que ya tiene a Cristo, pues debe de hacerlo, de recibir a Cristo, porque no sabemos en qué momento partimos de este mundo, o no sabemos en qué momento viene Cristo, porque se están viendo muchas cosas o señales que menciona Mateo 24. Entonces, mejor de una vez prepararnos para venir al encuentro del Creador, sea que Cristo venga, sea que nosotros partamos, que nosotros vayamos para allá. Vamos a hacer una oración. Padre, eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor, y hemos visto, analizado estos dos tipos de oraciones. Los dos eran pecadores, pero una de un fariseo, otra de un publicano, y pues vemos que el publicano es el que fue más sencillo, más humilde, reconoció su pecado. Señor, permite que siempre que oremos, de veras seamos humildes y reconozcamos los pecadores que somos, para que la justicia de Dios, la justicia tuya, la de Cristo entre en acción, porque pues nuestras mejores obras no sirven para nada en cuanto a la salvación. Padre, perdónanos cuando hemos orado así como ese fariseo, presumiendo lo que hemos hecho. Yo creo que no hemos llegado ni a ser siervos inútiles, porque no hemos servido como debe ser. Perdona nuestros pecados, Padre, perdona nuestra soberbia y ayúdanos para ser humildes de aquí en adelante. Y si alguien no tiene a Cristo, toca su corazón, Padre, toca su corazón para que esa persona reconozca su necesidad de Cristo, para que reconozca que ocupa ir a Él, ir a Dios, y que tú seas propicio a Él como pecador y a todos nosotros como pecadores. Gracias por tu mensaje, gracias te damos en el santo nombre de Cristo Jesús.
Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.